Bueno, una nueva tanda de audios de arqueología por teléfono. Un espacio para hablar de arqueología y hablar de filosofía, hablar de historia, todo vinculado con el pasado de la gente. Vamos. Decíamos en un audio anterior que los nazis habían armado su propia arqueología, una arqueología nazi. Los nazis tenían una especie de adoración por el tema racial. Ellos pensaban que había ciertos parámetros que hacían que la gente pudiera ser encuadrada en grupos. Uno de esos parámetros es la raza. Hoy sabemos que eso es una fantasía. En última instancia, los seres humanos estamos muy mezclados. No podemos definirnos por aspectos externos o cuál es nuestra línea, digamos, ancestral, como hacían los nazis. Hoy sabemos que eso es tan confuso y tan mezclado que es imposible tirar una línea, pero los nazis estaban convencidos de que sí, que se podía. Por lo tanto, había para ellos una herencia que venía de las viejas tribus germánicas y había llegado hasta el día de hoy. Con ese pensamiento típicamente nazi, también típicamente nazi era crear un instituto. Los nazis crean un instituto que se llamaba Instituto para el Estudio del Pensamiento Alemán Original, o sea, la herencia. Ellos le llamaban, en términos generales, Ahnenerbe, o sea, herencia ancestral, la herencia. La Ahnenerbe era un instituto que al principio tenía dos departamentos nomás. O sea, se juntaba la gente, uno era para estudiar científicamente, entre comillas, lo que fuera la raza, el folclore, las instituciones antiguas, la lengua. Y otro departamento era directamente para dirigirlo, era un lugar de reflexión, un lugar más teórico. Y ahí estaba la jefatura. Ese primer intento del año 1935 fue creado, aparte de, por supuesto, de Himmler, que era el secuaz de Hitler, por dos personas que un poco tenían veleidades científicas. Uno era Hermann Wirth, que era don Hermann, era un convención nazi, obviamente, que pensaba que se podían registrar algunos restos, encontrar algunos restos, y estos eran vestigios de esa raza original. Y el otro era un argentino, había nacido en Buenos Aires, Ricardo Darré, un personaje también muy vinculado con la agricultura. Él pensaba, bueno, el tema del campo, como una de las herencias era folclórica, era el tema del campo, la relación del campesino con la naturaleza. Todo esto que genera, digamos, este instituto, esta sociedad, empieza a generar una serie de proyectos de arqueología. Esto es lo que nos atañe concretamente a arqueología por teléfono. Empiezan a hacer excavaciones, una serie de arqueólogos muy conocidos en Alemania en ese momento, que no tenían nada que ver al principio con las teorías raciales, pero se enganchan con esto, empiezan a trabajar buscando constantemente piezas que pueden haber dejado los germanos primitivos. Estos arqueólogos, uno de apellido Langsdorff, otro apellido Schlief, otro Butler y Peter Paulsen, empiezan vamos a ver quién quedó, empiezan a buscar viejas aldeas. Por supuesto, esto era bastante decepcionante. Pensemos que, digamos, para la época de los germanos primitivos, vienen aldeas, por lo tanto, no iban a encontrar restos de demasiado volumen como para poder mostrarlo en un museo con la dignidad de una estatua griega o italiana o romana. Esto, fue una de las primeras críticas que hace Hitler, porque cuando le muestran la serie de cacharros que habían encontrado, a los cuales la mayor parte eran falsos, los habían enterrado y le habían dibujado una esvástica. Hay un par de documentales muy interesantes sobre cómo fraguaban las pruebas los nazis. Hitler se enojó porque dice, estamos encontrando una olla de barro y los italianos tenían estatuas de mármol. No es muy heroico esto. Lo segundo que empiezan a mirar es que había otros países donde la raza aria se podía haber manifestado. Ellos tenían una idea general bastante fantasiosa. Si hubo algo importante, estuvieron los arios. Ahí estuvieron los arios. Entonces empiezan a generar expediciones, primero en Alemania, obviamente, en un montón de lugares.
Después, cuando invaden Polonia, a ver si en los museos había algún tipo de material que había pertenecido a los alemanes, material histórico. Van a Finlandia, Suiza, lugares donde ellos presuponían que había también arios, y después se les dispara. O sea, después, bueno, los tipos ya empezaron a pensar, bueno, ¿dónde fue que nació la raza aria? Empezaron a pensar, no, porque esta raza aria se genera en la India, las grandes culturas de hindúes, bueno, en ese momento no eran hindúes, pero sí las culturas, digamos, de la India, de toda la península índica. Empiezan a pensar que eran personas, digamos, que eran capaces de construir grandes ciudades. Entonces, bueno, se expande esta Aneherbe mediante los viajes, mediante expediciones, que empiezan a buscar en el Tíbet, en Grecia. Hay algunas, por supuesto, los agarra la guerra y se termina un poco la posibilidad de viajar por el mundo. Estamos en guerra, obviamente, y los alemanes pensaban, bueno, a nosotros no es tan fácil viajar ahora, hay submarinos que nos están acechando. Entonces, hay algunas expediciones pensadas, por ejemplo a Bolivia, pensaban que Tiwanaku, por el tipo de construcciones, podía haber sido hecha por arios, por pueblos germánicos. A Canarias, pensando que los guanches, que eran los aborígenes canarios, eran blancos y por tanto eran una avanzada, digamos, de las tribus germánicas. En Irán también, donde hay ciertos pueblos que son caucásicos, de tipo caucásico, o sea, rubios. En Islandia, que no llegan, muy lejos, obviamente, no llegan, pero también, o sea, y también en Argentina, pensaban llegar a Argentina. Hay toda una fantasía con respecto a esto, que estuvieron en el Cerro Uritorco, etc. Pero después está esto puede haber sido solamente extraer algunos cacharros, digamos, de un pozo. No tenían una concepción muy científica de cómo era una excavación arqueológica, sino que era meramente falsificar pruebas. Pero hubo otras cosas que eran verdaderamente malignas. O sea, un tal August Hirt dice, bueno, pero si estamos los alemanes y los arios, también están los otros. Entonces empieza a ver la posibilidad de anatomía comparada. Entonces, así, bien nazi, dice, bueno, vamos a matar judíos, los vamos a disecar o los vamos a descarnar y vamos a exponer los esqueletos. Algo que los alemanes siempre hicieron. O sea, con los aborígenes argentinos, patagónicos, por ejemplo, había colecciones. Obviamente no los mataban de la misma manera que a sus víctimas, las víctimas de los nazis, pero sí morían a lo mejor de tuberculosis o de otras enfermedades y aprovechaban para descarnarlos y exhibir las osamentas, los huesos en los museos de Berlín. Esta tradición, bueno, un poco que ahora la veríamos como algo espantoso, porque verdaderamente qué derecho tiene alguien a matar o dejar morir un aborigen, y eso se volvió totalmente maligno durante la guerra. Los judíos estaban considerados como no personas. Entonces, bueno, este hombre August Hirt se termina suicidando finalmente antes de ser atrapado, aparentemente. Selecciona 100 personas, judíos. En el viaje hasta el laboratorio mueren un montón, terminan siendo 86, que es los esqueletos que encuentran los norteamericanos cuando desembarcan, cuando llegan a los campos de concentración. En general, bueno, primero se le hacía un molde de yeso que mataba unos cuantos, porque encerrar a alguien en una cubierta de yeso le puede provocar una asfixia, pero en general los gaseaban, como los otros judíos. Pero bueno, este era un aspecto no tan bizarro, sino ya directamente criminal. Y bueno, los jefes de la Aneherbe en general fueron ajusticiados después de Nuremberg. Sobre todo un tal Silber, que fue el último jefe, y fue ahorcado, encontrado culpable de genocidio. Bueno, Himmler ya había muerto, se había suicidado, ¿no? Pero esto nos deja un sabor amargo sobre la arqueología alemana, al punto de que no hay una arqueología alemana todavía que pueda separarse de toda esta porquería que hicieron. Sin embargo,
nos deja una enseñanza más allá, digamos, de la muerte y de que lo que todos sabemos que fue el Holocausto. Sí, el hecho de la relación ideológica, la cuestión ideológica como formación espuria sobre la arqueología. Esto no es una arqueología fantástica de creer que las pirámides fueron hechas por los extraterrestres, no. Esto es una manera de controlar a la gente. O sea, la arqueología nazi tuvo el mismo objetivo que los campos. No estuvo destinada a encontrar objetos para poner en los museos, sino domesticar, sino generar un pasado mítico al cual, digamos, que sirviera de herramienta para el gobierno para sojuzgar tanto a la gente como a sus víctimas. Yo creo que esto, obviamente quien esto escucha creo que tampoco, no debe volver a ocurrir. La arqueología es una ciencia que trata de buscar el pasado en función de los hechos, y esos hechos no pueden ser construidos para poder cometer los crímenes que cometieron los nazis. Entonces, creo que esa es la gran enseñanza de esta arqueología fantástica, conspirativa, falsa, que finalmente como herramienta política no fue falsa, fue totalmente verdadera.